Bien, vamos a iniciar con la sesión. Muy buenas tardes con todos. La sesión que vamos a desarrollar es la prevención del síndrome de desgaste por empatía, especialmente en quienes trabajan en el sector salud. Para ello vamos a iniciar aquí visualizando un video, así que los invito a visualizar. Ella es Luisa. Hoy comenzará a cuidar a una persona con cáncer avanzado. Sabe que esto implicará una gran cantidad de vivencias emocionales, que habrá momentos difíciles y de sufrimiento evidente tanto para el paciente, su familia y el equipo de salud que lo acompaña. El primer sentimiento que tuvo Luisa ante María, su paciente, fue ayudar a curarla, sanarla y protegerla. Pensaba constantemente en hacer algo para que mejorara. Luisa sabe que María no se va a curar, lo que le está generando una gran frustración, un sentimiento de culpa y sufrimiento, pues pasar de curar a paliar les cuesta mucho a los profesionales de la salud y Luisa no es la excepción. Se ha cuestionado si escogió su profesión correctamente, si aprendió lo suficiente, si su formación fue adecuada. Pero recordó que su deber es acompañar a la paciente, lo que tiene implicaciones afectivas intensas, con emociones y sentimientos personales. Esto ha llevado a Luisa a hacerse preguntas sin respuesta, cuestionándose sobre la muerte, la vulnerabilidad, los temores, el sentido de la vida y el sufrimiento. Luisa debe adaptarse, entendiendo que el objetivo de su atención es acompañar con empatía, autenticidad y aceptación, pues sabe que está expuesta a un gran estrés que puede provocar diferentes reacciones en ella: tristeza, desesperanza, enfado, agotamiento, sentimientos de soledad, fracaso, culpa, estrés, ansiedad, fatiga por compasión, síndrome de burnout. Burnout, según las autoras Christina Maslach y Susan Jackson, es un síndrome caracterizado por la existencia de cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. Puede presentarse en profesionales que desempeñan cualquier actividad laboral que tenga como objetivo la atención a otras personas. Hay factores predisponentes que pueden llevar a desarrollar este síndrome, como la exposición al sufrimiento y al final de la vida, la especificidad en el tipo de cuidado, el trabajo en equipo fallido, la formación insuficiente y la falta de habilidades específicas. También hay factores de apoyo como una mayor satisfacción laboral, el contacto con los pacientes, el trabajo interdisciplinario, las reuniones de apoyo y tener la formación adecuada. Es difícil para los enfermeros trabajar en cuidados paliativos. La literatura no reporta diferencias entre los enfermeros en cuidados paliativos y otros grupos estudiados. Por otro lado, la autora Carla Johnson define la fatiga por compasión como un sentimiento de profunda empatía y pena que genera sufrimiento, acompañado de un deseo de aliviar el dolor y resolver los problemas propios. Puede generar traumas en los profesionales de la salud, derivados por absorber el estrés de los enfermos a los que ayuda o cuida. Se experimenta la sensación de agotamiento por la compasión o de tanto empatizar con el sufrimiento de los enfermos y sus familias. Sus características y manifestaciones son: reexperimentación, recordar con una elevada carga emocional, pensamientos o sueños intrusivos, evitación y embotamiento psíquico del profesional, deseo de evitar pensamientos, sentimientos, conversaciones, hiperactivación, tensión y alerta permanente, problemas de sueño, irritabilidad, ira. Es importante aclarar que el síndrome burnout y la fatiga por compasión se diferencian en que esta última se desarrolla en la relación entre el profesional y el paciente. Además, se entiende como el costo de cuidar. Tanta empatía acaba agotando, sobre todo si se carece de supervisión y apoyo. La fatiga por compasión puede llevar al síndrome de burnout, en el que influyen factores individuales, institucionales, laborales, entre otros. ¿Qué puede ayudarle a Luisa a mejorar la fatiga por compasión? Estar atenta, reconocer la predisposición y vulnerabilidad que el profesional tiene ante situaciones particulares, dar y pedir apoyo,
Hacer el trabajo personal de conocer las vulnerabilidades y las fortalezas como persona. Promover autocuidados, relajación, hobbies, reuniones con amigos, ejercicio, días de descanso. Tener una vida personal fuera del trabajo. Bien, considerando ello, tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es el síndrome de desgaste por empatía? Muchas veces, pues cuando una persona aquí trabaja cuidando a otros, ¿no? Especialmente en trabajadores del sector salud, estos están en constante contacto con personas que pues están sufriendo o tienen alguna enfermedad, ¿no? Al principio sienten que pues quiere dar todo, escuchar, abrazar, consolar, ¿no? Se queda más horas, no descansa bien el personal del sector salud. Pero con el tiempo, esa entrega sin descanso también empieza a dejar huella, ¿no? Perjudicando su salud del trabajador. Ya no se siente igual, hay cansancio, pero pues no es físico, no es más que nada un cansancio emocional. Es como si algo por dentro se apagara. Es lo que pues se le llama el desgaste por empatía. Esto pues le pasa a quienes más se involucran, ¿no? Con el dolor de los demás. Por ejemplo, en un hospital recordemos que hay enfermos que pues atienden a los pacientes que mueren todos los días, ¿no? Y al comienzo sienten compasión, el personal de salud también a veces lloran por el paciente, ¿no? Le dan palabras de aliento. Pero si no tienen esos espacios para descansar emocionalmente, con el tiempo también pueden sentirse vacíos. También aquí le pasa a médicos, ¿no? A médicos, a psicólogos, a trabajadores sociales, cuidadores de adultos mayores o incluso o voluntarios. Todos ellos pues están cerca del dolor humano que están en riesgo de poder sentir una especie de agotamiento de la empatía. Y este síndrome no es una enfermedad como tal, pero sí es una señal de que una persona está sobrepasada, ¿no? Emocionalmente. Y es un llamado ya de alerta. Por eso es importante aquí también conocerlo, abarcar este tema, ¿no? Porque pues muchas veces no se nota desde afuera y aquí la persona sigue y sigue, pues hasta que un día ya no aguanta más y ahí es lo que viene lo peor. Entonces, cuando decimos desgaste por empatía, es una acumulación de emociones, de sufrimiento ajeno, ¿no? Que termina afectando profundamente a quien cuida de ello y especialmente, ¿no? Lo que hemos mencionado, al personal de salud. ¿Por qué ese desgaste por empatía afecta con más fuerza al personal de salud? Aquí la respuesta está en el día a día de su trabajo, ¿no? Los profesionales de salud, recordemos que viven situaciones que para muchas personas serían muy difíciles de soportar, pero para ellos son parte ya de su rutina. Están todo el tiempo pues cerca de ese sufrimiento, de ese dolor de sus pacientes y ven a las personas que lloran, que sufren, que pues no saben si van a sanar o no, o que reciben malas noticias, ¿no? Y lo ven todos los días y a cada rato. Pensemos, ¿no? En una enfermera que trabaje en emergencias. Normalmente esta enfermera atiende a personas, ¿no? Con diversas situaciones, quemaduras, ¿no? Luego ya pasa a ver a una señora con cáncer en etapa avanzada. Más tarde puede recibir un paciente que pues ha sufrido un accidente y todo eso en una sola mañana, en un solo día. Y aún así, pues tiene que seguir atendiendo con esa misma energía, ¿no? Como si pues nada pasara. Y cuando tiene aquí el tiempo para sentir, para parar, para soltar lo que vivió, pues muchas veces aquí el personal de salud no tiende a tener ese espacio, ese pequeño espacio en donde ella también se pueda recuperar esos trabajadores, ¿no? Sobre lo que viven día a día. También está en el caso de los médicos, no solo las enfermeras, ¿no?
Aquí los médicos son ellos quienes curan a los pacientes, quienes atienden directamente al paciente, ¿no? Dan las noticias, digamos, duras. Le dicen también a un familiar que pues su ser querido no va a sobrevivir o alguna noticia que no va a ser favorable. Entonces aquí también explican, ¿no? Al paciente que su tratamiento ya no está funcionando y todos estos factores pues también está ya representando como una carga emocional para el médico, ¿no? Y algo que agrava aquí, esto es lo que representa el trabajo con esa presión. Hay que ser rápido, hay que ser eficiente y hay que ser fuerte, ¿no? En este tipo de trabajos. Y el sistema de salud justamente exige mucho y deja poco espacio para la parte humana, ¿no? Para que el personal de salud también pueda sentir ese pequeño espacio, ¿no? En donde pueda recuperarse emocionalmente. A esto se suma también que muchas veces el personal de salud no tiene con quién hablar de lo que siente, ¿no? No se fomenta aquí un espacio donde puede decir, esto me dolió o hoy me afectó lo que vi, ¿no? Entonces, aquí acumulan y acumulan estas emociones. Por todo eso, aquí el desgaste por empatía se vuelve más común en quienes trabajan cuidando a otros, ¿no? Sobre todo aquí en el sector de salud, ¿no? Los médicos, enfermeras no porque no sepan manejarlo, sino porque pues no les dan ese tiempo ni tampoco las condiciones para hacerlo. Por eso es importante aquí que empecemos a verlos también no solo como profesionales, sino como personas que también sienten y también necesitan ese cuidado, el cuidado emocional. ¿Cuál es la diferencia con el burnout y el estrés laboral? Pues a veces se cree, ¿no? Que el desgaste por empatía es lo mismo que el estrés laboral o que el síndrome de burnout, ¿no? Tienen parecidas características, pero aquí sus causas y sus efectos vendrían a ser parte distintas. Veamos aquí primero el estrés laboral, que está en el segundo, tercer punto, ¿no? Aquí aparece cuando hay presión constante, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene que hacer muchas tareas en poco tiempo, o cuando le pidan resultados rápidos, o cuando no tienen los recursos para hacer bien su trabajo, ¿no? Cuando pues hay mal ambiente con los compañeros. Esa ya es una respuesta del cuerpo y la mente a las exigencias del día a día, ¿no? Ya estamos hablando de estrés laboral. Ahora, el burnout, aquí, que también se conoce como el agotamiento por trabajo, pues es, digamos, más profundo, ¿no? Ya no es solo por presión por unos días, es algo que ya se mantiene por mucho tiempo. Aquí la persona empieza a perder esa motivación, ¿no? Se siente vacía, se siente desanimada, ya no quiere ir a trabajar y muchas veces siente que pues lo que está haciendo no vale la pena o que nunca es suficiente, ¿no? Y es común en quienes trabajan con sobrecarga, ¿no? Sin esas pausas activas que deben de contar, sin ese reconocimiento por parte de la empresa y sin ese apoyo también. Ahora bien, el desgaste por empatía es distinto aquí. No viene de la cantidad de trabajo, sino viene del tipo de vínculo que se forma con las personas que están sufriendo. Por ejemplo, ¿no? Una psicóloga que pues atiende aquí a víctimas de violencia o un enfermo o, ¿no? de problemas mentales. En este caso también se presenta, ¿no? Un enfermero, enfermera que cuidan aquí a los pacientes, que acompañan, ¿no? Y que les ve sufrir. Entonces, no es el número de casos lo que agota, sino es la cercanía emocional con tanto dolor ajeno, ¿no? Y poco a poco, y empieza también esos personales de salud, empiezan a sentirse afectados por las historias que escuchan, por la tristeza de los pacientes, ¿no? Por ver cómo las personas pierden la esperanza. Aunque pues no haya muchas horas de trabajo aquí, el impacto emocional es fuerte para ellos. Una forma simple de poder diferenciar estos tres conceptos es que pues el estrés laboral viene de las tareas, ¿no? De las actividades del día a día que pueda desarrollar el trabajador. Ahora, el burnout o el síndrome de burnout o agotamiento de trabajo ya viene del exceso y la presión por mucho tiempo, no de un solo día, sino pues de constantes momentos en donde el trabajador ya se siente sobrecargado. Y el desgaste por empatía, pues ya viene del contacto emocional profundo con las personas que sufren, ¿no? En este caso,
los médicos, las enfermeras, psicólogos, ¿no? Que siempre están en contacto con los pacientes. Y en algunos casos, los tres también se combinan. Por ejemplo, en una trabajadora social que aquí atiende casos muy duros, con poca ayuda del equipo y además trabaja horas extra todos los días, ya está expuesta a estos tres riesgos al mismo tiempo, ¿no? Tanto para el estrés laboral, para el burnout y también el desgaste por empatía. Por eso es importante aquí saber cuál es cuál, ¿no? Para poder prevenir y cuidar de forma más clara a cada personal de salud. Porque si se trata solo como estrés, se trata solo como burnout, entonces se le va a dar una solución equivocada, ¿no? Y si no se atiende aquí a tiempo, cualquiera de estos tres puede afectar la salud mental, la salud física y emocional de la persona. Bien, tenemos aquí la empatía como recurso emocional esencial, ¿no? Recordemos que la empatía es esa capacidad, ¿no? Y como nos está mencionando, es la capacidad que tiene una persona para poder conectarse con lo que el otro está viviendo, ¿no? Ponerse, en pocas palabras, ponerse en el lugar del otro. Es cuando alguien pues no solo escucha, sino que también siente. Cuando ve a alguien llorar, y aunque no diga nada, pues sí entiende lo que está pasando, ¿no? Y esa conexión es lo que vuelve humano al trabajo de cuidar. Por ejemplo, en los hospitales y los centros de salud, aquí la empatía pues es un recurso que se usa todos los días, ¿no? Y que está presente siempre en estos ámbitos laborales. Por ejemplo, ¿no? Cuando una enfermera consuela a un paciente que tiene miedo de una operación, ¿no? O cuando un médico se sienta aquí a explicar con calma el diagnóstico difícil, o cuando pues un técnico de laboratorio intenta calmar a un niño que le teme pues a la aguja, eso es ya parte de empatía, ¿no? Empatía en acción. No es parte, digamos, del protocolo, de los procedimientos, pero sí es parte de lo que hace bien al paciente, ¿no? Ya parte propio del personal de salud para poder aliviar lo que es el dolor, la desconfianza de los pacientes. Este recurso emocional pues es tan valioso, ¿no? Que es la empatía, porque pues permite dar un servicio, por así decirlo, más cercano, más humano, sentir lo que siente, ¿no? El paciente. Pero aquí viene algo clave, que pues si esa empatía no se cuida, pues también se convierte en un peso muy fuerte, ¿no? Porque pues cuando una persona está todos los días recibiendo el dolor de otros, ¿no? Y no tiene esos espacios para descansar emocionalmente, comienza también pues a sentirse muy mal, ¿no? Su salud mental también empeora. Ya no tiene ganas de escuchar más, se pone irritable en algunas ocasiones, a veces también se cierra. Y eso es parte ya del desgaste por empatía. Por ejemplo, en las áreas de oncología o cuidados intensivos, ¿no? Hay trabajadores aquí que se entregan con todo el corazón, ¿no? Que tienen esa vocación para poder atender a los pacientes. Acompañan en los procesos muy duros, ¿no? Incluso en la muerte, también están ellos ahí acompañando emocionalmente a a los familiares. Y si no tiene apoyo este personal de salud, ¿no? Si no hay esos momentos para hablar, ¿no? Para poder descargar todas esas emociones, entonces ese recurso emocional que es la empatía tan valioso, pues también termina desgastando al personal de salud. Y eso como pues parte ya de seguridad y salud en el trabajo, velar por ello, ¿no? No solo por la integridad física de los trabajadores, sino también pues de esa salud mental que parte de la obligación de la empresa, ¿no? Es velar tanto por el bienestar físico como también por el bienestar emocional, mental del trabajador. Entonces, aquí la empatía, ¿no? Es esencial, ¿sí? Es esa base del cuidado de calidad, pero no se puede dar siempre, sin esas pausas ni límites. Cuidar la empatía es aprender también a protegerse emocionalmente, ¿no? Para seguir acompañando sin descuidarse también, en este caso, como personal de salud. Por eso es tarea de todos, ¿no? Personas, equipos y organizaciones, reconocer que aquí la empatía se necesita espacio también para poder validarla y cuidarla, ¿no? Bien, aunque no lo notemos, pues el cerebro también trabaja cada vez que nos conectamos emocionalmente con alguien, ¿no? Y ahí entra entonces los mecanismos cerebrales implicados.
Cuando un personal de salud ve, ve a otra persona, a un paciente sufrir, ¿no? Por ejemplo, un paciente llorando de dolor o un familiar que esté angustiado por un diagnóstico, entonces aquí el cerebro no lo toma como algo ajeno. Hay una parte que se activa y que reacciona como si ese dolor fuera propio, ¿no? De ahí parte entonces la empatía, de ponerse en el lugar de otro. No es que el profesional aquí sienta exactamente lo mismo, pero sí despierta emociones parecidas. Y esto pasa justamente porque el cerebro tiene una especie de sistema reflejo, ¿no? Cuando vemos a alguien con miedo, tristeza o dolor, se enciende algunas zonas que también pues usamos cuando nosotros mismos tenemos esas emociones. Y esa ahí es una forma natural que tiene pues el ser humano para poder conectar con los demás, ¿no? Con las demás personas. Por eso aquí al ver a un paciente sufrir, ¿no? No solo se piensa qué pena, ¿no? No solo dice eso. Normalmente a veces hay profesionales que tienen esa vocación, que sienten todo lo que el paciente también pues percibe, ¿no? Y si aquí el personal de salud no tiene ese apoyo emocional, pues puede ser también perjudicial para ellos. Bien, entonces este mecanismo tiene una función positiva que va a ayudar a cuidar también, ¿no? Si el personal de salud no sintiera nada al ver a alguien en dolor, ¿no? El trato sería frío, automático y el paciente tampoco sentiría esa confianza. Pero cuando esa conexión emocional se repite muchas veces al día, ¿no? Durante semanas, meses o años, aquí el cerebro ya empieza a sobrecargarse, ¿no? Ya no tiene tiempo de poder recuperarse entre una emoción fuerte y otra. Y poco a poco aparece ya el cansancio emocional, la falta de energía, la sensación de vacío. Ya es como si el cerebro dijera, ¿no? Ya no puedo seguir sintiendo todo esto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, eh, es normalmente que un médico de emergencias que atiende casos de accidentes graves todos los días, ¿no? Sin tener tiempo para procesar lo que vive día a día, siempre va a ir acumulando esas emociones intensas. Aunque pues no lo diga, aquí su cerebro ya está bajo esa presión constante y eso de cierta forma le está desgastando al trabajador, ¿no? Tanto en una jornada física pesada como también pues en una jornada emocional. Por eso aquí es importante entender que ese desgaste por empatía es un proceso real que ocurre en el cuerpo, ¿no? En la mente y en el cerebro del trabajador. Y si nos estamos refiriendo aquí a los trabajadores del sector salud, ¿no? Y como cualquier parte del cuerpo, también necesita pausas, necesita cuidado y recarga. Tenemos aquí el contagio emocional y la sobrecarga afectiva, ¿no? Este contagio no tiene que ver pues con bacterias ni con virus, más bien tiene que ver con ese contagio con las emociones. Cuando estamos mucho tiempo cerca de personas que sufren, que lloran, que sienten miedo, frustración, ¿no? Es normal también que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro cerebro, también empiecen a sentirse igual. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hablando de los personales del sector salud, un técnico de emergencias que recibe aquí durante pues todo el turno a pacientes angustiados, aunque al principio esté bien claro, luego de varias horas ya puede sentirse aquí tenso, agotado, sin ánimo, ¿no? No lo ha pasado aquí nada directamente a él, ¿no? Pero ha estado en contacto con muchas emociones intensas. Y eso es el contagio emocional. En salud, pues esto es muy frecuente, ¿no? Porque aquí los profesionales están cerca de ese dolor humano todo el tiempo y como pues son empáticos, parte de ello, se conectan también con el sufrimiento de los pacientes, ¿no? Escuchan con atención, dan consuelos en algunas ocasiones, también tratan de calmar a los demás y pero si es que este contacto emocional se da sin ese espacio de descanso que estamos mencionando, ¿no? El cuerpo también del trabajador, de ese personal del sector salud, empieza a sentirse agotado, ¿no? Y ahí aparece lo que es la sobrecarga afectiva. Entonces aquí la sobrecarga afectiva es como llevar pues una mochila invisible, ¿no? Que pues se va llenando
con cada historia difícil, cada momento tenso, cada paciente que sufre. Y al principio se puede manejar, sí, pero si es que no hay esa descarga, ¿no? Se vuelve muy pesada. Y eso se nota cuando la persona aquí se pone irritable, ¿no? Le cuesta concentrarse, duerme mal, ya no tiene paciencia con su familia o compañeros, incluso pues puede llegar a sentirse culpable por no poder ayudar a todos. Un ejemplo muy claro ocurre en unidades oncológicas o de cuidados intensivos, ¿no? Allí los trabajadores de salud pues siempre están rodeados de pacientes con enfermedades graves, ¿no? Familias que lloran, eh, situaciones límite, ¿no? Y aunque tengan aquí esa vocación y mucha experiencia, si no hay un espacio para poder procesar lo que están viviendo en ese momento, y empiezan también a sentirse afectados, no porque sean débiles, sino porque pues también son humanos, sienten el dolor de las demás personas. Por eso es importante pues hablar de este tema, ¿no? Contagio emocional y la sobrecarga son señales de qué está sintiendo aquí el trabajador, ¿no? Y necesita también cuidado, necesita ese descanso emocional, ese apoyo del equipo y momentos para poder soltar esa carga. Bien, vamos a visualizar aquí otro video que también pues vamos a reforzar lo que estamos hablando. El día de hoy quiero hablarles de una condición, la fatiga por compasión, que a pesar de ser frecuente, pocas veces se detecta y no se da tratamiento, derivando en complicaciones en la salud mental. Esta cápsula está dedicada a los médicos, enfermeras, a todo el personal sanitario que ha estado involucrado en el tratamiento de los pacientes con COVID. Los profesionistas de la salud tenemos el deseo de ayudar. Esta motivación también nos lleva a que seamos muy empáticos con el dolor de los pacientes y en ocasiones nos podemos sentir agobiados por su sufrimiento o por su condición. En la fatiga por compasión puede haber síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, así como algunas molestias físicas inespecíficas. Se encuentra una sensación de cansancio intenso. Esto tiene que ver con jornadas extenuantes y con que en ocasiones quizá no contemos con los medios o los tratamientos adecuados para aliviar a los pacientes. Podemos experimentar desmotivación, irritabilidad y entonces tener muchas más discusiones con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros familiares. Trabajar con pacientes que se encuentran críticamente graves o que han sufrido un trauma emocional puede ser muy estresante para nosotros. Nos lleva a desarrollar algo que se llama síndrome por estrés secundario o incluso un trastorno por estrés postraumático. Todo esto puede derivar en que dejemos de valorar la gran ayuda que estamos prestando tanto a los pacientes como a la sociedad. Es importante que nos cuidemos a nosotros mismos y que detectemos estos síntomas a tiempo. Algunas recomendaciones básicas son las medidas de autocuidado. Tal vez no tengamos mucho tiempo para descansar, pero cuando lo hagamos, procuremos que sean lugares que sean silenciosos y donde no haya estímulos que nos despierten. En nuestro tiempo libre, aunque sea escaso, busquemos socializar. Hagamos alguna actividad que nos relaje y, de ser posible, actividad física. Y siempre hay que cuidar nuestra alimentación. Si tú identificas alguno de estos síntomas, es muy importante que pidas ayuda, pues podemos evitar complicaciones como desarrollar un trastorno depresivo mayor o algún otro trastorno mental. Si tú eres alguna de estas personas de gran corazón que ha estado al cuidado de los pacientes con COVID, de sus familiares o de algún colega, recuerda que los psiquiatras del Centro Médico ABC estamos capacitados para detectar la fatiga por compasión o cualquier otra condición de salud mental y darte un tratamiento adecuado. Nosotros estamos aquí para darte el apoyo que requieras. Bien, entonces
Ahí también nos ha hablado, ¿no? De ese síndrome del agotamiento por empatía. Continuando, aquí tenemos las señales de alerta que nos va a poder ayudar pues a identificar, ¿no? Todos estos eventos. Primero tenemos aquí los indicadores emocionales. Uno de los primeros signos es la tristeza que no se va, ¿no? No es solo tener aquí un mal día, es sentirse también bajoneado durante varios días, ¿no? Seguidos, incluso cuando ya se ha salido del hospital o del centro de salud, aquí el trabajador, ¿no? El trabajador del sector salud, el médico, la enfermera, los psicólogos, aquí siguen sintiendo también un peso en el pecho, ¿no? Una especie de sobrecarga. Por ejemplo, ¿no? Ya no quieren escuchar música, tampoco no quieren salir, ¿no? No quieren reírse y todo les cuesta más. Otra señal clara es la irritabilidad, ¿no? Cambios aquí bruscos del ánimo. Aquí la persona está, digamos, más reactiva, se molesta fácilmente, responde mal a preguntas simples, ¿no? Cualquier comentario lo toma como ataque. Y no es que pues sea una persona conflictiva, sino es que está saturada emocionalmente y hay que poder identificarlo a tiempo. También aparece aquí la dificultad para sentir emociones frente al dolor de otros, ¿no? La insensibilidad. Y eso es importante explicarlo porque pues no es que la persona aquí, ¿no? El trabajador se haya vuelto mala o una persona fría, sino es una forma de protección emocional. Por ejemplo, ¿no? Una enfermera que antes se conmovía al ver llorar a los pacientes, ahora pues no siente nada, ¿no? Ve el mismo sufrimiento, pero ya no le duele. Y eso ya pues es parte de lo que está sintiendo ella, ¿no? No es indiferencia real, sino es una desconexión emocional que está de cierta forma protegiéndose también ella. Y el cuerpo y la mente pues dicen, esto no duele demasiado y así pues mejor no siento nada. Y ahí es donde ya hay que estar atentos. Otra señal emocional es la sensación de vacío, ¿no? Vacío interior o desconexión con lo que antes importaba. La persona aquí, el trabajador de ese sector salud, enfermeros, enfermeras, psicólogos, médicos, empiezan pues a preguntarse, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Vale la pena? Lo que antes era una vocación, pues ahora ya se siente como una carga también. Incluso puede sentir culpa por no poder conectarse con los pacientes como antes. Y todo eso también son parte de una señal que pues muchas veces se desconoce. Porque en salud aquí lo que se espera es que el trabajador pues esté siempre firme, ¿no? Siempre fuerte, pero detrás de la persona hay también emociones, ¿no? Y si no se da ese espacio para hablar de esas emociones, pues el desgaste emocional también avanza en silencio. Por eso es clave aquí prestar atención a estos indicadores que hemos mencionado, ¿no? Estos indicadores emocionales. Ahora pasando aquí a los indicadores físicos, una de las más comunes es la fatiga constante, ¿no? La persona ya siente que pues está cansada todo el tiempo, ya no le importa si duerme bien o no, o si tuvo un día más tranquilo, o si es temprano en la mañana, entonces todo ese cansancio es como si el cuerpo estuviera eh, sobrecargado, ¿no? Ya no tiene esas ganas de seguir pues trabajando. Otro síntoma es el insomnio y esto no se refiere solo a no poder dormir, sino también pues a dormir mal, ¿no? La persona aquí ya se despierta varias veces, tiene sueños agitados, no logra descansar de verdad. Incluso hay trabajadores aquí que van a la cama, pero la mente pues no se adapta a lo que es el, la rutina, ¿no? Ya sigue pensando en lo que pasó con el paciente. También aparecen dolores físicos frecuentes, ¿no? Los más comunes son dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda y estómago. En muchos casos, pues estos malestares no tienen una causa médica clara, ¿no? Los exámenes salen normales, pero el dolor sigue.
Es porque aquí el cuerpo está diciendo algo que la persona aún no pone, digamos, en palabras, ¿no? Está somatizado lo que siente por dentro. Aquí el cuerpo muchas veces habla cuando la mente no puede más. Y no podemos dejar de mencionar aquí la tensión muscular, que la persona que vive esos momentos también tiende a tener parte de los síntomas, como la mandíbula apretada, ¿no? El pecho duro. Es como si estuviera en alerta todo el día, ¿no? Y aunque pues no se da cuenta, aquí ese estado de tensión también continua le perjudica a largo plazo. Por ejemplo, ¿no? En el caso del personal de enfermería que trabaja aquí en eh, varias áreas críticas, es muy común que estos síntomas se normalicen, ¿no? Escuchan frases como todos estamos cansados, es parte del trabajo, pero eso no significa que sea saludable, porque cuando el cuerpo empieza a dar señales, hay que también saber escucharlo, ¿no? Ignorarlo, esta parte de aquí, pues solo hará que los síntomas también se vuelvan más intensos. Tenemos aquí también los indicadores conductuales, que estas señales también son importantes porque a veces cuando alguien no expresa lo que siente, su forma de actuar empieza a cambiar, ¿no? Y si el entorno no está atento, también lo pueden malinterpretar. Una de las primeras señales es el aislamiento. Y la persona, ¿no? El personal de salud empieza pues a alejarse. Ya no conversa con sus compañeros como antes lo solía hacer, evita esos espacios de descanso, contesta con lo justo. Y a veces también no es que quiera estar sola la persona, simplemente no tiene esa energía emocional para poder interactuar con los demás compañeros. Y el mínimo contacto pues le agota a él, ¿no? Otra señal muy clara es la aparición de actitudes frías y cínicas. Esto se nota cuando el personal de salud comienza a responder con ironía o burla frente a las situaciones graves, ¿no? Por ejemplo, frente a un paciente en una condición delicada, puede hacer un comentario, digamos, sarcástico o reírse en momentos inapropiados, ¿no? Esto no significa que no le importe, sino que su forma de poder defenderse emocionalmente es poner una barrera, ¿no? Una barrera en donde no le permita estar afectado emocionalmente. Y el sarcasmo justamente ahí ingresa, ¿no? La indiferencia o incluso también esos mecanismos de defensa cuando el dolor es demasiado. También aparece la desmotivación, ¿no? Aquí el personal de salud pierde el interés, ¿no? Hace lo justo con su trabajo, ya no se esfuerza como antes lo solía hacer. Lo que antes hacía con cariño, con vocación y con entrega, pues ahora lo hace de forma automática. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un médico que pues antes dedicaba tiempo a explicar con calma los tratamientos, ahora responde con frases cortas y sin contacto visual, ¿no? O un técnico que pues antes acomodaba aquí al paciente con cuidado, ahora solo cumple con el procedimiento. Y por último, aparece una falta de compromiso. Esa falta de compromiso no es solo con el trabajo, sino también con el equipo en general, ¿no? Llega tarde, falta muy seguido, deja tareas sin terminar, ¿no? Ya no se siente parte del equipo, parte del grupo. Muchas veces eso genera también tensión con los otros compañeros porque se piensa que no quiere colaborar. Pero en realidad aquí el personal, ¿no? Que está agotado emocionalmente, está mostrando que algo no está bien emocionalmente. Y este tipo de señales no siempre se dice en voz alta, ¿no? Pero se suele ver. Por eso es tan importante que los equipos estén atentos entre sí para poder identificar una de estas señales. Y para terminar aquí la parte de señales de alerta, tenemos los indicadores en la atención al paciente. Uno de los primeros indicadores es el trato distante o frío. Aquí el personal de salud, ¿no? El médico, enfermero, enfermera, psicólogo, psicóloga, pues sigue cumpliendo con sus funciones, ¿no? Pero lo hace pues como si no estuviera allí de verdad. Por ejemplo, un enfermero o enfermera que antes explicaba con calma lo que iba a hacer, ahora pues solo entra, aplica
la inyección, ¿no? Da las medicinas y simplemente se va. Ya no mira pues a los ojos al paciente, no lo saluda, no dice una palabra. Y aquí el paciente siente que pues está siendo atendido por alguien que no quiere estar ahí, ¿no? Y muchas veces tiene razón. También se nota aquí en la falta de escucha o respuestas automáticas, ¿no? Ya las respuestas son cortas. Si el paciente dice que pues algo le duele, ¿no? Aquí el personal responde rápido sin prestar esa atención que antes solía hacer. Otro indicador claro es la pérdida de sensibilidad frente al sufrimiento. Por ejemplo, ¿no? En una unidad de emergencias, aquí un paciente puede llegar muy angustiado, tal vez esté llorando, temblando. Entonces el personal de salud, en lugar de calmarlo, le habla con dureza o con paciencia, ¿no? Ya no es porque no le importe el paciente, sino porque pues ya está agotado emocionalmente. Ha visto tantas escenas parecidas que sin darse cuenta ha dejado de sentir. También se vuelve común que los actos se hagan pues mecánicos, ¿no? Sin contacto humano o afectivo. El cuidado aquí se vuelve ya parte de la rutina como si estuviera siendo otro trabajador, ¿no? Ya no hay ese contacto humano. Ya el profesional entra, hace lo que tiene que hacer y sale. Y aunque pues los pasos técnicos estén correctos, falta algo esencial que es la conexión con el paciente, ¿no? Esa confianza que antes le brindaba, pues ahora ya no, con ese desgaste emocional. Por ejemplo, en un hospital aquí público donde hay pues mucha carga, hay médicos que atienden a decenas de personas por turno, ¿no? Llega un punto que también en el que ya no miran al paciente, solo leen los historiales. Y si no hay un momento para poder recuperar ese vínculo humano, este tipo de atención pues se vuelve más automática, ¿no? Y eso no es bueno para nadie. Lo preocupante es que este tipo de señales a veces se normalizan, ¿no? Pero el trato al paciente es parte esencial del trabajo en salud. Y cuando se vuelve distante o inaccesible, aquí no solo afecta al paciente, sino también refleja que el trabajador, ¿no? El personal de salud, el médico, el enfermero, enfermera, pues necesita ayuda, ¿no? Necesita contención o al menos una pausa, un espacio para descargarse emocionalmente. Por eso es fundamental mirar también cómo está haciendo la atención, ¿no? Si no hay palabras amables, ¿no? Si evita el contacto, si todo se vuelve rápido y sin emoción. O probablemente el desgaste emocional aquí ya esté avanzado. Recordemos que el personal de salud también es eh, parte de su función es acompañar al paciente, ¿no? No solo curarlo, sino también acompañarlo. Y para poder acompañar bien al paciente, primero hay que cuidar cómo se siente quien atiende, ¿no? En este caso, cuidar al personal de salud. Y esa es obligación entonces de parte de la organización, velar por su salud mental de sus trabajadores. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el entorno de salud? El primer gran factor que se puede visualizar ahí es el contacto permanente con el sufrimiento humano, ¿no? No es lo mismo trabajar con documentos o máquinas que normalmente se hace pues en un sector de manufactura, en una industria de mantenimiento, en una minería, ¿no? Que trabajan con personas que están aquí en constante contacto con las maquinarias a trabajar pues con personas que están atravesando el dolor. Aquí el personal de salud ve a diario pacientes que lloran, ¿no? Como lo hemos ido mencionando, pacientes que sufren, que tienen miedo y acompañan también a la familia que reciben malas noticias, a personas que enfrentan diagnósticos difíciles o también situaciones sin salida. El segundo factor es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Y la falta de descanso real. Muchos profesionales de salud pues tienen turnos, ¿no? De 12, 24 o incluso más horas. Y aunque están físicamente presentes, no siempre tienen tiempo para comer bien, ¿no? Sentarse un rato, simplemente respirar. Hay trabajadores que van de una sala a otra sin parar, ¿no? Con la presión de no cometer errores, de ser rápidos, de dar respuestas precisas. Y esa misma exigencia, pues,
agota también el cuerpo, ¿no? del trabajador y también la mente y las emociones. Y a esto se suma también lo que es la falta de espacios de apoyo emocional. En muchos centros de salud, pues no existe un lugar donde los trabajadores puedan expresar lo que sienten. Claro que hay espacios para los pacientes, pero no necesariamente para estos personales de salud, ¿no? No hay reuniones para poder compartir lo vivido, no hay esos espacios de escucha. Entonces, todo lo que afecta el personal todo lo que siente, ¿no? El personal de salud simplemente se lo guarda para él mismo. Y es común ver aquí a personas que trabajan pues durante años sin hablar nunca de lo que han sentido, porque pues no se les ha permitido, no se les ha dado ese espacio para que puedan expresar sus emociones o porque pues sienten que si lo hacen serán vistos como débiles. Otro factor muy importante son los turnos rotativos, las guardias de noche y la urgencia constante, ¿no? Esto es normal pues en personales de salud. Aquí cuando el cuerpo no tiene un horario fijo, también se altera todo el sistema de sueño, ¿no? Todo el sistema de alimentación, el estado de ánimo. Además, trabajar también de noche cambia que es la forma en la que se vive, ¿no? También hay menos apoyo, menos personal, menos iluminación y todos estos factores pues afecta al personal de salud. Y esto también se le suma la presión de atender emergencias o tomar decisiones rápidas y el riesgo emocional pues aumenta mucho en estos personales de salud. Y finalmente está el mal clima laboral, ¿no? En algunos lugares pues hay tensiones, ojo que aquí pues hay organizaciones, clínicas, hospitales que sí velan por un buen clima laboral, pero en algunas pues hay tensiones entre colegas, falta de respeto, maltratos o indiferencia. Y a veces hay jerarquías también muy duras o liderazgos que no cuidan al equipo. Y trabajar en un ambiente así, pues hace que el desgaste llegue pues mucho más rápido, porque no solo se lidia con el dolor de los pacientes, con el sufrimiento de los pacientes, sino también con la frialdad del propio entorno, ¿no? Del propio entorno del hospital, de la clínica. Por ejemplo, en un hospital público aquí con poco personal, donde cada trabajador tiene que atender a 30 o 40 personas en un solo turno, donde no hay tiempo para comer ni tampoco hay ese espacio para poder sentarse, donde nadie le pregunta cómo está, entonces en ese lugar el desgaste por empatía es casi pues una consecuencia natural. Por eso aquí es clave mirar el entorno de trabajo, ¿no? Porque pues a veces se exige al trabajador que cuide a los pacientes con calidad y humanidad, pero no se les está dando un entorno que verdaderamente cuide a los trabajadores, que en este caso son los médicos, las enfermeras, los psicólogos, ¿no? Y todo el personal en general de salud. Para ello tenemos estrategias de prevención, ¿no? Aquí tenemos a nivel individual, es decir, lo que puede hacer cada trabajador de salud por sí mismo para poder protegerse del desgaste por empatía, ¿no? Porque más allá del entorno, que también influye mucho, hemos mencionado, hay pequeñas acciones diarias que también pueden hacer una gran diferencia si se vuelven parte de la... La primera clave aquí es reconocer lo que siente, ¿no? Muchas veces aquí el personal de salud pues se acostumbra a guardar todo, a guardar lo que siente, a guardar lo que piensa, a poner buena cara, aunque por dentro también él esté mal. Pero el cuerpo y la mente pues se sienten, ¿no? Entonces, si hay tristeza, si hay cansancio emocional, si hay ganas de llorar o de no hablar con nadie, entonces es importante aquí poder mencionar ello. Otra estrategia fundamental es cuidar lo básico del cuerpo, ¿no? Dormir bien, comer bien, moverse, ¿no? Realizar esas pausas activas. Puede parecer algo simple, pero cuando alguien está emocionalmente agotado, lo primero que deja de hacer es cuidar de su cuerpo, ¿no? Come cualquier cosa, duerme mal o simplemente no se mueve. Y eso empeora todo, ¿no? Aquí una caminata diaria, una comida caliente, una comida balanceada, unas horas de sueño sin interrupciones, pues ayudan más a estos tipos de situaciones. También es importante mencionar aquí aprender a poner límites emocionales, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo que puede escuchar casos muy duros todos los días, entonces necesita también un espacio mental
al final del día para cerrar. O un médico que acompaña a un paciente en la etapa terminal también necesita recordar que está allí para apoyar, ¿no? Y no para cargar con todo ese dolor como si fuera suyo. Una cuarta estrategia es buscar momentos de desconexión. No todo tiene que ver con el trabajo, ¿no? Es necesario aquí tener actividades que recarguen al mismo trabajador. Digamos, hacer actividades que le guste, como pintar, escuchar música, jugar, ¿no? Leer algo ligero, caminar, conversar con alguien, ¿no? No se trata aquí de evadir la realidad, sino de poder equilibrar con ese tipo de actividades, porque si toda la vida gira alrededor del dolor de otros, entonces llega también un punto en que ya no queda energía para uno mismo. Y por último, algo muy importante es pedir ayuda cuando necesite, ¿no? A veces basta solo con hablar con un compañero de confianza, otras veces se necesita orientación psicológica y eso está bien. No se trata de aguantar hasta el final, sino se trata de poder sostenerse con inteligencia. Entonces, parte de estas estrategias que puede hacer el personal de salud son ellos. Entonces, desde lo individual, hay mucho que se puede hacer, ¿no? Y no hace falta hacerlo todo a la vez, y con hacerlo uno por uno, pues se empieza con cada acción, ya sea está dando ese primer paso hacia una forma más saludable de poder acompañar a otros sin perderse a uno mismo. Hemos hablado de las estrategias a nivel individual, que también aquí tenemos a nivel organizacional. Lo primero y más urgente es que se generen espacios de escucha emocional, ¿no? Lugares donde los trabajadores aquí puedan expresarse sin miedo, ¿no? Donde pues no se les juzgue por decir que están cansados o tristes, donde puedan hablar de los casos difíciles que se les presenten el día, de poder expresar de lo que piensan, ¿no? Si están bien o están mal. Y aquí estos espacios pueden ser reuniones breves al final del turno, ¿no? Encuentros semanales guiados por alguien que sepa de, de este tema o incluso también grupos de apoyo entre compañeros. Otro punto clave es que la organización promueva pausas y turnos que respeten el cuerpo y la mente. También es importante mencionar, capacitar aquí al personal en temas de salud mental, manejo emocional y autocuidado. No se trata solo de saber usar las técnicas médicas, ¿no? Hay que también capacitar en dar esas herramientas para manejar el impacto emocional del trabajo diario. En algunos hospitales, por ejemplo, se están incluyendo lo que son los talleres breves sobre cómo regular emociones intensas, ¿no? Cómo reconocer señales de alerta en uno mismo o también reconocer esas señales que puedan mostrar sus propios compañeros y cómo pedir ayuda a tiempo. Eso ya es parte de una estrategia en donde está marcando la diferencia entre una organización que sí vela por sus trabajadores y otra que no, ¿no? Que pues afecta a la larga tanto a los trabajadores como también a la organización. Otro aspecto fundamental es el reconocimiento, ¿no? Reconocer ese esfuerzo del personal y fomentar el trabajo en equipo. No hablamos aquí de premios grandes o diplomas, sino hablamos ya de un simple reconocimiento como dar las gracias o de decirle, ¿no? Hoy lo hiciste bien, o de un líder que se acerque y diga, sé que esta semana fue duro, pero valoramos lo que estás haciendo. Entonces, cuando eso pasa y el trabajador siente que pues es parte de la organización está cuidando también de él, ¿no? Que no solo le interesa lo que es la productividad o lo que quiere la organización lograr, sino también que en este caso el trabajador se sienta más seguro, tanto a nivel físico como también a nivel emocional. Además, aquí las organizaciones deben de fomentar lo que es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, no solo desde la tarea, sino también desde lo humano, que se fortalezca esa confianza, esa colaboración, ¿no? El saber que uno no está solo. Y por último, se necesita ese liderazgo cercano, un liderazgo humano y atento al bienestar del equipo.
no de un jefe que solo exige, sino de un liderazgo, de un líder que reconoce al equipo, que escucha y que también cuida de ellos. Entonces, aquí una organización que se preocupa solo por la tarea, pero no por la persona, está generando ese desgaste emocional. Hay que considerar cada una de estas estrategias, ¿no? Tanto a nivel individual como también a nivel organizacional. Tenemos aquí las prácticas de autocuidado. La primera práctica que podríamos aquí mencionar, que muchas veces se pasa por alto, es algo tan simple como dormir lo suficiente. ¿No? Es necesario aquí, si es que una persona duerme mal por varios días, su estado también cambia, ¿no? Su cuerpo se cansa más rápido, sus emociones se desordenan. Por eso cuidar aquí los horarios de descanso es importante, crear también un momento de calma antes de acostarse. Ayuda mucho también para aquellas personas que padezcan este desgaste emocional por empatía. Otra práctica básica es alimentarse bien e hidratarse, que también lo hemos mencionado, alimentarse bien. Otra estrategia, otra práctica muy fundamental para estos casos es realizar pausas reales durante el turno, ¿no? Dar esos espacios en donde también el trabajador del personal de salud pues pueda realizar esas pausas activas, esas pequeñas pausas en donde pueda descargarse emocionalmente y a la larga pues no le afecte su salud también. Asimismo, deben de mantener ese vínculo fuera del trabajo y espacios de alegría y hacer actividades que descarguen, ¿no? Como caminar, reír, escuchar música, respirar, realizar en pocas palabras lo que al trabajador, al personal de salud, pues le gusta, ¿no? ¿Cuál es su pasatiempo? Pintar, cantar, que de cierta forma también ayuda al personal, ¿no? A poderse sentirse mejor sobre esa sobrecarga emocional. ¿Qué hacer si ya se está en una fase avanzada? Aquí lo primero es dejar de fingir, ¿no? Dejar de decir estoy bien, dejar de decir todo va bien, ¿no? Cuando claramente no lo está. Es parte entonces que el personal de salud debe de tener en claro que cuando está en esa sobrecarga emocional, pues exprese lo que verdaderamente siente, ¿no? No se trata aquí de dramatizar, sino de ser honesto consigo mismo. A veces seguir fingiendo fuerza también lo que es los peligros para ellos mismos. Y si el cuerpo y la mente ya están gritando señales, pues hay que también escucharlas. Después, lo más valiente que se puede hacer es pedir ayuda profesional, ¿no? Una ayuda profesional en salud mental. Hablar con un psicólogo, un psicólogo o con un equipo de salud mental, porque pues por más que uno tenga herramientas, hay momentos en que pues ya no se puede solo, ¿no? Y eso es parte entonces de lo que tendría que hacer aquí el personal de salud. También es valioso y necesario, si el desgaste es muy alto, tomarse un tiempo, alejarse si es necesario, ¿no? Dar una licencia, una pausa, una rotación. Además, es importante aquí evitar el aislamiento, ¿no? Hay que hablar con alguien de confianza. Cuando uno está mal emocionalmente, lo primero que tendemos a hacer, y muchas veces, pues, es alejarnos, ¿no? Nos cerramos al hablar, nos desconectamos, pero eso solo agrava toda esta situación. Para ello es importante que el personal de salud que se sienta así en estas situaciones debe de hablar con alguien de confianza, ¿no? Un colega, un amigo, un familiar, donde pueda hacer su primer paso para poder alivianar esa carga. Y por último, volver de a pocos al hábito que los hacía bien, ¿no? Dormir mejor, moverse un poco más, comer con calma, reír, ¿no? Y aunque parezca cosas pequeñas, pues esto también ayuda al desgaste emocional. Para ello es importante aquí mencionar el rol de liderazgo, ¿no? El primer rol es escuchar de verdad. Un buen líder aquí está presente. No espera que su equipo pues se quiebre para poder recién preguntar qué es lo que le pasa, ¿no? Y escuchar con atención, sin juzgar, sin apurar, es parte aquí del rol de un buen líder. Por ejemplo, ¿no? En un hospital pueden haber supervisores que apenas empiezan la jornada, pero saludan uno por uno.
Y si ven a alguien que está, digamos, callado o apagado, entonces lo que tiene que hacer aquí el líder es acercarse después para poder conversar en privado. Y este tipo de presencia cercana entonces hace sentir que el equipo no está solo. Otro rol importante es detectar las señales, que a veces los trabajadores pues no dicen cómo se sienten, ¿no? Pero sí, con las acciones a veces lo demuestran. Llegan tarde, están más irritables, se aíslan, cambian su forma de atender, ¿no? Entonces aquí un líder atento, no ignora eso, sino se da cuenta eh, y da ese apoyo emocional al trabajador. Además, un buen liderazgo valida lo que es las emociones. También es clave que el líder promueva las pausas activas, tiempos de descanso y un equilibrio sano entre el trabajo y la vida personal. Por ejemplo, hay áreas donde aquí los coordinadores pues organizan los turnos cuidando que nadie pues deje de trabajar o que el personal trabaje demasiadas horas seguidas. Y por último, hay una idea que pues se debe de quedar muy clara, que es cuidar al equipo, es cuidar a los pacientes, ¿no? Si un trabajador está emocionalmente bien, entonces va a atender mejor a los pacientes, va a estar más presente, va a estar más comprometido con su trabajo. Pero si está al borde, está sobrecargado emocionalmente, ¿no? Y el líder tampoco no sabe cómo actuar y nadie lo escucha, eh, ese personal obviamente va a trabajar bajo presión constante y ahí es lo que va a romper no solo su salud, sino también la calidad de servicio para el paciente. Por eso es importante ello, ¿no? Que el liderazgo no solo debe de enfocarse en los resultados y las tareas, sino también debe de enfocarse en mirar eh, al personal de salud, ¿no? Escuchar a los trabajadores, observar las actitudes que hemos mostrado, hay algunas señales, tanto señales emocionales, indicadores conductuales, ¿no? Que tiene que ver aquí parte entonces de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos aquí la cultura organizacional, que es lo que de verdad se vive en el día a día, ¿no? Es cómo se hablan entre los equipos, es lo que se permite, ¿no? Lo que se aplaude, lo que se ignora. Y eso tiene todo que ver con el desgaste emocional también por empatía. Por ejemplo, ¿no? Si una organización se normaliza que todo el mundo esté agotado, que nadie se tome un tiempo, que el que pide ayuda es débil, entonces aquí se está construyendo una cultura que alimenta el desgaste por empatía. En cambio, cuando una organización valora el bienestar, ¿no? Lo demuestra con hechos. Por ejemplo, hay clínicas aquí donde se han implementado lo que son espacios breves de escucha al final de cada turno, ¿no? Donde los trabajadores pueden soltar lo que sintieron en ese día. O lugares donde el descanso se respete, donde el almuerzo aquí no se interrumpe, ¿no? Sino que se promueve un espacio tranquilo sin interrupciones. Y eso también es parte de una cultura. Tenemos aquí algunas herramientas de autoevaluación. Primero, hacer pausas y preguntarse cómo estoy hoy. Entonces, parte aquí de lo que debería de hacer el personal de salud también para poder protegerse emocionalmente, es preguntarse a cada momento cómo está él, ¿no? Si es que está bien, si es que está mal. Asimismo, tenemos aquí las escalas simples de autoevaluación emocional que se puede calificar de 1 a 10 para poder medir cómo está uno emocionalmente, ¿no? Asimismo, revisar esas señales, el sueño, el humor, el cansancio, las ganas de ir a trabajar. Tenemos aquí también usar diarios personales o notas para poder registrar los cambios y conversar con alguien de confianza como espejo emocional. Tenemos aquí el siglo del cuidado emocional en salud. Todo comienza con la exposición, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues a las situaciones cargadas de dolor, de tensión, de urgencia, ¿no? El trabajador de salud pues está expuesto constantemente a emociones intensas, ¿no? Como lo hemos ido mencionando, pacientes que sufren, familias que también sufren, que lloran, y todo ello es parte entonces de la exposición que también el trabajador
del sector salud está expuesto a ello. Y aquí viene el segundo paso, que es la empatía, porque pues la mayoría del personal de salud no solo ve, ¿no? Sino también siente. Siente lo que vive el paciente, se conecta con su miedo, se conecta con su angustia, se conecta en sí con su historia. Y esa conexión es lo que pues hace que el cuidado sea más humano, ¿no? Pero al mismo tiempo también esa empatía desgasta al trabajador si es que no se regula correctamente. Después de varios días o semanas sintiendo emocionalmente aquí, llega lo que es la carga emocional, que esta carga no siempre se ve, hemos mencionado ello. A veces se nota que pues aquí el cuerpo presenta algunas señales, ¿no? Como dolor de cabeza, cansancio, eh, dolores intensos en la espalda. Y a veces se nota en el trato también. Y ahí es donde entra una parte clave del siglo, que es la estrategia de autorregulación, ¿no? Esto es lo que la persona hace para poder soltar, para poder liberar esa carga, para no llevarse todo a casa. Cuando la estrategia funciona de autorregulación, viene la parte de la recuperación emocional, ¿no? No se trata de olvidar lo vivido, sino de poder volver a conectar con los pacientes, pero desde ya un lugar más tranquilo. Entonces aquí recordemos, ¿no? Que la empatía es un recurso hermoso, sí, que nos ayuda a ser más humanos y más aún para los trabajadores del sector salud, pero también necesita mantenimiento, ¿no? Como en este caso, no sobrecargar emocionalmente al trabajador. El trabajador también debe de seguir algunas estrategias para su autocuidado, como también la organización tiene que velar, tiene que garantizar esa salud mental de sus trabajadores. Para finalizar, tenemos aquí los derechos laborales relacionados, ¿no? Primero está el derecho de descanso y las horas o los turnos razonables. Ninguna persona debería de trabajar 24 o 36 horas seguidas sin pausa real. Y el cuerpo y la mente también necesitan descansar. También existe el derecho a tener un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no? Recordemos que en la ley 29783, pues parte de la obligación, ¿no? De la organización es velar tanto por el bienestar físico del trabajador como también por su bienestar mental, ¿no? Por su salud emocional, salud mental. Y esto no significa solo evitar accidentes o cumplir con ello, sino pues significa un ambiente emocionalmente sano, donde no se viva bajo presión constante, maltrato, gritos o miedo a equivocarse. Otro derecho que pocas personas conocen es el acceso al acceso al apoyo psicológico cuando el trabajo afecta emocionalmente, ¿no? Si alguien del equipo de salud está sufriendo estrés intenso, ansiedad o síntomas claros de agotamiento emocional, entonces la institución, la organización, tiene la obligación aquí de poder ofrecer ese apoyo. Además, todo trabajador también tiene derecho a expresar cómo se siente sin ser juzgado ni castigado por ello, ¿no? Derecho a ser escuchado sin represalias ni estigmas. Nadie debería de recibir burlas, castigos ni amenazas por decir que necesita un descanso, que esté emocionalmente mal. Y también hay un derecho clave que pues muchas veces se deja de lado, que es el derecho a capacitación sobre salud mental y autocuidado, ¿no? Ese derecho de poder recibir esa capacitación sobre su salud mental y también el autocuidado, porque no se puede exigir que alguien pues maneje bien sus emociones si nunca la organización ha recibido o ha ofrecido o ha garantizado esa capacitación, ¿no? Esa formación sobre el tema. Entonces, prevenir el desgaste por empatía también es una obligación legal o ética, ¿no? Una obligación legal y ética porque pues cuidar el personal de salud es una responsabilidad, es una obligación de parte de la organización. Bien, entonces llegamos a la parte final aquí de la sesión. Hemos visto que no depende todo del trabajador, sino que la organización también tiene esa responsabilidad, ¿no? Que los líderes, los compañeros, los turnos, los espacios de descanso, todo eso influye. Y que no estamos hablando aquí de un tema emocionalmente
simple, ¿no? Sino estamos hablando de derechos laborales, de calidad de vida, de dignidad que debe de tener pues el personal de salud en general. Y lo más importante aquí, eh, recordar que cuidarse es un deber con uno mismo, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Se cuidan.